Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos de Encuentro 307. Nos disculpamos por empezar un poco tarde, pero hemos tenido bastantes problemas técnicos. Estamos comenzando con su programa Como en el cielo, así en la tierra. Y feliz, hoy es viernes y estoy feliz de que estoy una vez más, acompañada de Padre Héctor Montoya. Buenas tardes, Padre, ¿cómo está? Pues muy bien, gracias a Dios. Nuevamente pues aquí con las ganas de seguir compartiendo estas verdades del cielo. Sí, ¿verdad, Padre? Pues contentos como siempre, ¿verdad? Un poquito avergonzados porque entramos muy tarde y estábamos tratando, ¿verdad, Padre? Pero solo Dios sabe por qué pasan estas cosas. Lo bueno es que se pudo. Lo intentamos de muchas formas, pero lo bueno es que se pudo. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa bien interesante, Padre. A mí me llama mucho la atención del tema del que nos va a hablar hoy, porque habla de los gustos que todos tenemos. Todos tenemos gustos por cosas del mundo y por cosas espirituales, pero tenemos gustos. Nos gusta sentirnos bonito, nos gusta sentir, nos gusta presenciar, nos gusta hacer. Pero vamos a ver qué nos dice el Señor a través de los escritos de Luisa Picarreta, y de eso vamos a estar hablando, y estoy bien contenta porque hoy estoy segura que voy a aprender algo más. Pero ¿qué tal, Padre, si iniciamos el programa, como ya de costumbre, con una breve oración para disponer nuestra alma, nuestro espíritu a escuchar estas verdades que el Señor nos trae? Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios nuestro, damos gracias en tu voluntad divina por este momento que nos permites nuevamente de poder pues comenzar este programa en el cual pues vamos a compartir sobre esas verdades divinas que tú le diste a tu hija, a Luisa Picarreta, quien a través de ella pues ahora, Señor, también nos has dado estas verdades para así poder abrazarlas, para poder conocer ese gran tesoro que es el tesoro de tu voluntad, porque tienes ese gran deseo, Señor, que ya se dé a conocer, para que así conociéndolo podamos amarlo, podamos desearlo, y pues un día, Señor, poder recibir ese gran don. Señor, pues aquí estamos para poder comenzar con ese deseo grande siempre de poder compartir lo que tú nos das también. Señor, pues nos ponemos en tus manos, pedimos la luz de tu Espíritu Santo para así poder seguir penetrando en lo profundo de tu corazón, para así conocer esas verdades que tú nos quieres dar. Bendícenos siempre con tu presencia y tu amor, Señor, con la luz de tu Espíritu. Madrecita Santa María, Madre y Reina de la Divina Voluntad, también nos dirigimos a ti, Señora nuestra, Madre nuestra, para pedirte siempre, Señora, que nos tomes de tu mano, que nos conduzcas a Jesús, que nos conduzcas a su corazón, y que como Reina y Señora de la Divina Voluntad, nos ayudes, Madre, a morir a nosotros mismos, morir a nuestras pasiones, morir a nuestros gustos, para solamente vivir de los gustos divinos, del gusto principal que es siempre Jesús mismo. Que todas nuestras energías estén enfocadas en darle gusto a Él, y de cumplir en todo con su voluntad. Así como la voluntad divina se hizo en ti, Madre, también que se pueda hacer en nosotros. Sabemos que estamos muy lejos de semejante don de poder vivir en la voluntad de Dios, pero Señora, queremos creerlo en verdad, queremos pues vivir eso que tu Hijo nos quiere dar, pero pues te pedimos, Señora, que tú nos ayudes, porque somos muy frágiles, todavía tenemos muchos gustos humanos, y a los cuales tenemos que morir para que solo viva en nosotros tu Hijo y su voluntad obrante en nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señora, y pedimos también siempre tu bendición.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien. Muy bonita oración, Padre. Me encanta a mí comenzar con oración porque me dispone, de veras, estuvo hablando dentro de la oración de cosas que nos va a decir seguramente en el tema. El morir a nuestros gustos, el morir a los gustos humanos, inclusive a los gustos buenos y santos. Por ejemplo, si yo tengo el gusto de rezar el rosario mucho y descuido unas cosas por pasármela rezando el rosario, entonces eso como que no va muy bien, ¿verdad? Bueno, pues tienes madre, eres madre, ¿no? Y como madre también tienes otras responsabilidades. Sí. Porque puede ser alguien que tenga el gusto, sí, de las cosas santas y quizás se la quiere pasar también hasta visitando el Santísimo, rezando el rosario, bueno, lo que quizás esa parroquia le ofrece, hay grupos de oración, hay lo que sea, y va mucho a todo, pero por otro lado está descuidando. Su familia, ¿verdad? Entonces ahí la cosa pues como que no está tan bien, no es del gusto del Señor, ¿verdad? Así sino es. que también en su vida como madre, como esposa, cumpla con eso también, porque dentro de eso es cumplir con la voluntad de Dios. Hay que buscar el equilibrio, ¿no? Es el equilibrio siempre, claro, buscar siempre el equilibrio, pero también no caer tampoco en una actitud donde, porque también uno puede decir, pues Dios está en todas partes, ¿no? Y a la vez también, pues... Y quedarse en casa. Y quedarse nada más en casa, como ahora con este tiempo que estuvimos viviendo por los encierros, pues cuántas personas también pudiendo ya regresar a la iglesia no regresaron. No han regresado. ¿Verdad? Porque, pues ya sea por temor, por lo que sea, pero a la vez también, pues... o sea que también debe uno tener en cuenta, pues es el Señor que lo quiere, es el Señor que quiere que yo regrese, es el gusto de Dios, es que quiere tenerme ahí, porque quiere en parte la correspondencia de amor mía como criatura, ¿verdad? Y dentro de eso también pues es el hecho de mostrarle al Señor también con nuestra presencia que le amamos. Y no solamente pues me quedo en mi casa y ya, ¿no? Y que le obedecemos, ¿no? Porque pues también es un mandamiento, entonces, claro. ¿Cómo le vamos a demostrar el amor a Dios? Pues también por medio de la obediencia, ¿no? Claro. Mira, es más pensando en como un gusto del Señor. Mira, el gusto del Señor, podemos decir, o uno de esos gustos del Señor en este caso, es que Él se quiere dar completamente a la criatura, se quiere dar completamente a sus hijos. A quienes nos conquistó a precio de dolor, a precio de sangre, a precio de dar todo su cuerpo, toda su vida, todo su ser. Y entonces, a la vez, se queda con nosotros en la Eucaristía, porque quiere ser vida de nuestras vidas, porque Él, al darse en la Eucaristía, se da a sí mismo, da su vida, da todo su ser en ese sentido, pero porque Él quiere constituirse en vida de la criatura, porque el propósito principal de la Eucaristía, del recibir al Señor en la Eucaristía, es nuestra transformación en Él. Entonces el Señor, tiene todo este amor suyo en Él, concentrado en su corazón, y quiere desahogos, y la manera de Él desahogarse en el amor es cuando Él se da completamente, pero cuando recibido por personas que le aman. Entonces cuando en ese sentido yo prefiero, mejor hago una comunión espiritual, me quedo en mi casa, ¿no? Entonces como que, y quizás es por temor, ¿verdad? Entonces uno no ha superado su temor para ir a darle ese gusto al Señor, que Él se quiere desahogar en mí y que me está pidiendo de alguna manera confianza también. Y de alguna manera Jesús utiliza ese medio, el de la comunión, para ayudarnos a cristificarnos más, ¿no? Porque no sé si la comunión espiritual haga el mismo efecto, pero personalmente yo he experimentado que una necesidad. Tiene beneficio. Tiene beneficio, porque también por medio de la comunión espiritual está uno tratando de unirse a Jesús. Sí, pero una cosa es que, digamos, que yo le pida al Señor que venga a mí solo espiritualmente,
a recibirlo de... ¿Verdad? Pero otra cosa es de que actualmente lo pueda realmente recibir con todo su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Entonces, pues sea lo que sea, no se puede comparar. Yo siempre digo, no se puede comparar. Y además en la Santa Misa, estamos yendo literalmente al Calvario y a presenciar el sacrificio de aquel que por amor nuestro dio su vida y derramó toda su sangre, estar al pie de la cruz con Jesús en la Santa Misa, porque se hace presente de una manera místicamente hablando, espiritualmente hablando, pero se hace presente el mismísimo sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso la Iglesia le llama a la Santa Misa el sacrificio del altar. Porque se actualiza ese mismísimo sacrificio de Cristo en la cruz, no porque se repita, no se repite, es el mismo que se actualiza, se hace presente en el momento que pues el sacerdote junto con los fieles se reúnen a compartir esa Eucaristía. Entonces el deseo del Señor es darse completamente, ¿verdad? Y claro, pongámonos a pensar cuando Jesús estaba en la cruz, un deseo de él no es que hubiera sido, ¿verdad? Era tener a sus discípulos con él al pie de la cruz. Y no los tuvo. Sí. Y no estuvieron, excepto el más joven, Juan, ¿verdad? O el discípulo amado, y estaba su madre, la Magdalena y algunas otras mujeres que amaban a Jesús. Pero los más íntimos no estaban, excepto uno. Entonces, asimismo, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que todos sus íntimos, al menos quienes decimos que lo amamos, estemos ahí. Porque si no estamos ahí, es que le estamos demostrando poco amor también. Y pensamos en otras cosas, ¿verdad? Porque uno pone sus seguridades en otras cosas, en lugar de poner su seguridad en Cristo y su confianza en Cristo también. O encontramos gusto en otras cosas. Algo nos gusta más o nos atrae más que ir a la Santa Misa. Entonces el gusto de Jesús es quererse dar completamente, totalmente, para desahogar su amor, que es tanto, para desahogar, es todo el amor de su corazón en aquellos que lo reciben también con amor y le corresponden en el amor, porque el Señor se puede dar completamente a alguien así en la comunión, pero la persona le recibe con indiferencia, quizás hasta inconsciente de lo que está recibiendo, entonces no encuentra la correspondencia de amor, no la encuentra. Pero cuando alguien le ama y le recibe con ese amor, se encuentra el amor divino con ese amor humano, que si es una persona que está intentando ya vivir en la divina voluntad, pues entonces trata de unir su voluntad al Señor y ese momento de amor que lo hace en la voluntad de Dios, entonces ya el Señor encuentra una correspondencia de amor como Él espera, ¿verdad? Entonces, pero aún así, entonces el gusto del Señor es darse. Entonces, y muchas veces uno no lo hace porque tiene otros gustos. Uno porque quizás simplemente prefirió el salir de campo, prefirió el deporte, pero tiene visitas de la familia y prefirió mejor quedarse con la familia, ¿verdad? Porque siente el compromiso que se tiene que quedar con la familia y al Señor lo pone a un lado. Sí. Entonces incluso, a veces con cosas que aparentemente son buenas, pues también cambiamos al Señor. Sí, o ahorita en este tiempo también, que decimos, pues mejor vamos a ver la Santa Misa en la tele y al cabo funciona igual, ¿no? Aunque ya nos pidió aquí el obispo ya. Yo me imagino que ya la mayoría de los obispos, ¿verdad? Sí. Pero aquí, ya se nos ha pedido se nos ha dicho que aquí hay que mencionar a la gente, que ya es tiempo de regresar. La dispensa se acabó. Se acabó. ¿Verdad? Le dije a Ángel la semana pasada algo de eso y le digo, no, hijo, ahora sí tenemos que ir a misa, ahora sí no hay, ya si no vamos a misa hay que ir a confesarnos, mejor vamos a misa, hay que evitar, hay que evitarle trabajo al Padre, ¿verdad? Pues bueno, no quiero caer en juicio, ¿verdad? Quizás ciertas personas tenían otras razones, no sé, pero lo que también sí es cierto es que yo creo que en muchos casos se dejó uno dominar también por el miedo. Sí.
¿verdad? Los medios, padre, los medios de comunicación infundieron mucho miedo en la gente y ayudaron mucho a propagar todo este temor que ha afectado a muchos católicos. Sí, pues sí. Pero bueno, vamos a compartir esta verdad. A ver, ¿cuál es? Sobre lo que el Señor le dice a Luisa sobre eso de los gustos. Bueno, esta verdad se encuentra en el volumen 15. El volumen 15, la verdad es el número 27, que es junio 6, 1923. Dice Luisa: estaba pensativa acerca de por qué mi dulce Jesús no venía, y decía entre mí: ¿quién sabe qué habrá de mal en mi interior? Que Jesús, para no desagradarse, se oculta. Y él, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, la señal de que no hay nada de mal y que el interior del alma es todo lleno de Dios, es que nada le haya quedado que no sea todo mío, y que en todo lo que pueda suceder dentro y fuera de ella no siente más gusto de nada, sino que su gusto es solo por mí y de mí, y no solo de las cosas profanas o indiferentes, sino aún de las cosas santas, de personas piadosas, de funciones, de músicas, etc. Todo para ella es frío, indiferente y como cosas que no le pertenecen. Y la razón es natural. Si el alma está toda llena de mí, entonces está llena también de mis gustos. El gusto mío es el suyo. Los demás gustos no encuentran lugar donde ponerse. Por eso, por cuán bellos pueden ser, para el alma no tienen ningún atractivo. Más bien, para ella están como muertos. Hablando de los gustos, es que son tantos los gustos que muchas veces humanamente nosotros tenemos. Y esos gustos humanos nos separan de Dios, porque hacen que nosotros fijemos nuestra mirada en las cosas, en las criaturas o hasta en cosas santas, pero no la fijemos completamente en Jesús. Pueden ser gustos de pasiones humanas, de pecados, o como dice el Señor, hasta de las cosas santas. Menciona hasta la música, ¿no? Hasta la música, puede ser el deporte también, pueden ser los bailes, pueden ser incluso salidas a la playa, ¿verdad? Pues claro, o sea, no estamos diciendo que eso es malo en ningún momento, ¿verdad? Pero lo que sí es de que mucho de lo que uno hace está más bien enfocado en el darle gusto a nuestro yo, a lo que mi voluntad humana quiere y desea, eso es lo que le doy. Me llama la atención, padre, porque en cierta ocasión estábamos platicando una amiga y yo, y ella me decía: yo tengo mis devociones, voy a misa en la mañana, rezo el rosario, rezo la coronilla, y me estaba diciendo muchas cosas que ella hacía, y decía, y luego después, para desaburrirme, escucho el disco de los Bukis, por ejemplo. Entonces ahí está el gusto humano, Pero también me llama la atención es que después dice, y para desaburrirme, sí. Entonces lo que hizo antes que le aburrió. ¿Dónde está el amor, no? Pero sí, o sea, habemos muchas personas así, que hacemos muchas cosas piadosas, muchas cosas
pero luego nos vamos a hacer algo del mundo. Y como usted menciona, por ejemplo, yo podría, no sé, estar bien involucrada en la iglesia, en algún ministerio, en algo, pero luego vienen las vacaciones y puedo decir igual que mi amiga, para desaburrirme de todo lo que ya hice en la iglesia en 6 meses, me voy a ir a desaburrir a la playa. Entonces ahí está el gusto humano. Yo creo que lo que el Señor quiere es que le cambiemos la intención. Sí, hay que ir a la playa porque hay que llevar a los niños, hay que estar con la familia, pero llevarnos a Dios ahí. Pero es Jesús el que lo quiere hacer. Que Jesús sea el que quiere. Que yo pase tiempo con mi familia, entonces lo hago por amor a Él. Jesús quiere que yo vaya a la playa y disfrute de su creación, pero Él quiere disfrutar en mí, a través de mí. Entonces sí. Jesús el que lo quiere, pues yo lo hago, porque es gusto de Jesús, entonces yo lo hago. Ahí sería como ver, ahí sería ya como que todo está muerto, ¿no? Cuando todo lo vemos en Jesús y que Jesús quiere hacer esto y que Jesús está en busca de esto, ver siempre, bueno, como usted dice, tratar de darle gusto a Jesús siempre y en todo. Bueno, y en este sentido, mientras nosotros tengamos esos gustos humanos que están desviados de lo que es el gusto divino, entonces nunca podrá uno vivir en la divina voluntad, porque tiene uno que morir incluso hasta sus gustos, incluso si son santos, porque todo el enfoque debe de ser en Cristo. Es más, pensemos nuevamente en esta imagen de mantener la mirada fija en Cristo en todo momento, ¿verdad? ¿Por qué cayó el maligno en el cielo? Porque desvió la mirada de Dios. Y se vio. De estar antes contemplando los atributos divinos, enriquecerse y gozarse de esas cualidades divinas que él podía contemplar, incluso de contemplar a los demás espíritus creados por el Señor y ver esas cualidades divinas de diferentes modos en cada uno, de alguna manera era como mantenía aún así como la mirada en Dios, en lo que a Dios le agradaba, ¿verdad? Pero llegó el momento en que desvía su mirada del Creador y las fija en sí mismo, y fue cuando adquirió sus gustos personales ya fuera de lo que Dios es. Y entonces el gusto de él se enfocó en que él se veía todopoderoso, se veía hermosísimo, poderoso, se veía pues capaz, a tal grado que se enfoca en sí mismo, ya no en darle gusto a Dios, sino darse gusto a sí mismo. Y entonces por eso, al desviar la mirada del Creador, fue cuando vino la caída del maligno. Lo mismo vamos a verlo con Adán. Adán, en un principio, todo su gusto, su disfrute está en Dios, en lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere, Adán lo quiere, lo que Dios ama, Adán lo ama. Todo eso, o sea, es una unidad completa, perfecta entre Adán y el Creador en ese principio antes de la caída. Y todo su gusto de Adán, en este caso, es darle gusto a Dios, y es el gusto de Dios, pues es el gusto de Adán. Entonces está esta unidad. Entonces el problema de Adán es que cuando se le presenta el fruto prohibido, que no es del gusto de Dios, que él pruebe, entonces, pero a Adán le entra la tentación y lo ve como algo que él puede disfrutar, que eso es hecho de que ser como Dios y bueno, la curiosidad por querer saber también de qué se trata, y sabiendo él que no era del gusto de Dios que él hiciera esto, porque el Señor le había dicho, no comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo comas ciertamente que morirás. Y en un momento desvía esa mirada del Señor, la desvía, y de lo que a Dios le agrada, y fija su mirada en el fruto, y lo que en ese momento le está empezando a causar cierto gusto a él, ahora en lugar de haber rechazado, lo aceptó. Y entonces cuando vino la caída, así nosotros también, mientras mantengamos nuestra mirada fija también en el mundo y las cosas del mundo, en nuestras pasiones humanas,
entonces no vamos a poder vivir nunca en la voluntad de Dios, porque el vivir en la voluntad de Dios significa que yo y el Señor vivimos una unidad perfecta, porque vivimos de una sola voluntad, y lo que Dios quiere yo lo quiero, lo que Dios desea yo lo deseo, y entonces el gusto divino es mi mismo gusto, y mi único esfuerzo que yo, o sea, lo que yo hago y que me esfuerzo solo por conseguir es darle gusto al Señor en todo. O sea, mi mirada se mantiene siempre fija en Jesús. Como le decía el Señor en un momento, incluso mira, esto me hace interesante, ¿verdad? Porque el Señor le dice en un momento a Sor Natalia María Magdalena, le dice, porque ella, pues muchas veces, o sea, sucedía que si pecaba, pues entonces se lamentaba, sufría, pero muchas veces después de que fallaba, se fijaba mucho, ponía su mirada en el hecho de que había fallado, y entonces se lamentaba y todo. Y entonces luego le dice el Señor, mira, ya no lo vas a hacer así. En lugar de enfocarte en el pecado, incluso en no querer caer en el pecado, porque muchas veces se enfoca eso, ay, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello porque voy a ofender al Señor, porque le va a doler. Y bueno, está bien, en un sentido está bien, porque uno se quiere esforzar, porque no le quiere ofender. Pero en lugar de enfocarse en lo negativo, dice el Señor, enfócate solo en amarme. Enfócate solo en amarme, o sea, pon tu mirada solo en mí. Enfócate en amarme, no te enfoques en no ofenderme, porque entonces en el enfocarse en el no ofenderlo, que es enfocarse en un sentido en el pecado que no quiero cometer, ¿verdad? Que en un sentido está bien, pero a veces la mirada está en ese hecho. Dice, pon tu mirada fija en mí y solamente, o sea, enfócate en amarme, o sea, solamente enfócate en darme gusto. A mí, y reinará la paz. En que yo sea tu contento, en que yo sea tu gusto en todo. Entonces enfócate en eso, en amarme. Y al enfocarse solo en amar al Señor, uno estará su mente fija en Él en todo momento y no en el pecado de que lo voy a ofender o así. O sea, la mirada fija en Cristo. Entonces, es eso el problema que a veces de los gustos humanos. Si yo, por ejemplo, a mí me gusta la música es mala? No. Caray, en el cielo se alaba al Señor y hay música también, ¿no? Pues sí, por medio de la música alabamos al Señor también y así. Pero si mi enfoque es la música ahorita, en este caso, como decías, del Buki, ¿no? A mí me gustan la música, o sea, las canciones del Buki también, porque pues yo creo que es música con la que uno creció y que le recuerda a uno mucho su infancia, su juventud, porque fue música con la que uno estuvo creciendo y así. Pero el enfoque, o sea, yo busco darme gusto escuchando esto, ¿verdad? Entonces mi gusto está en esta música y no en agradarle al Señor. Mi gusto está en jugar deporte. Yo necesito hacer deporte, ¿no? Necesito hacer, aunque en este caso yo debo de pensar, es Jesús el que quiere que yo esté sano, ¿verdad? Entonces tengo que darle gusto también en hacer más deporte, hacer más ejercicio, agarrar la bicicleta y todo. Pero no nomás pensar, es que porque me quiero ver bien, porque quiero tener salud, o sea, pero enfocarme en mi yo. La intención. Sino Jesús lo quiere. Entonces, lo que yo voy a buscar es darle gusto a Él en todo, ¿verdad? Porque al final de cuentas el gusto de Dios es que yo haga su voluntad. Y ahora con todo esto, pues que estamos tratando de transmitir es y que viva en ella, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido me enfoco en el gusto de Dios. Es Jesús que lo quiere, yo busco agradarle a Él en todo, ¿verdad? Entonces mi mirada siempre fija en Él. Entonces hay esos gustos, bueno, y esos son gustos que podemos decir que son buenos, ¿verdad? Sí. Hay otros que son malos, o sea, mi gusto es en drogarme, mi gusto es en emborracharme porque me gusta el alcohol, mi gusto está en, digamos, en el sexo, ¿no? Y cuántos, o sea, uno esclavizado por eso, ¿verdad? Y así, mi gusto es el teléfono,
¿Y cuántas horas uno pasa en el teléfono? O la televisión, o ver cierto programa, o como a veces dicen ciertas señoras, pues mis novelas, ¿no? Entonces es su gusto. Está uno que el gusto es el casino, porque la pasa uno a gusto allá, ¿verdad? Se destensiona, se la pasa bien y lo que sea. Pero entonces estamos fijando nuestra mirada en las cosas del mundo, en darnos gusto a nosotros mismos y no darle gusto al Señor. Entonces pueden ser tanto cosas muy malas que terminan por destruirnos, como son los vicios, las adicciones, o pueden ser otros gustos que pueden ser buenos y que quizás estamos bien y no vive uno tan mal, pero no, aún así estamos enfocándonos en nosotros mismos, estamos enfocándonos en nuestro yo, o sea, en nuestro egoísmo y en darme gusto a mí, porque incluso hasta en un matrimonio la pareja se casa. ¿Por qué se casa? Porque quiere tener el gusto de tener a la persona que según pues ama. Y se casa porque quiere tener el gusto de ser feliz, en lugar de decir, la quiero hacer feliz, ¿verdad? Entonces se enfoca uno más en el yo. Entonces, y cuántas personas y muchos hombres que caen en esto, ¿verdad? Quieren tener el gusto de que alguien les lave, les planche, les haga de comer, tenga la casa limpia, y además de eso todavía cuando se llega la noche pues quiera tener su aquellito, ¿verdad? Pero todo es en mi gusto personal, en lo que yo quiero. O sea, todo eso es egoísmo, que es distinto. El Señor quiere que yo ame a mi esposa, y la ame no solo con un amor humano, sino que la ame con su mismo amor, que la haga feliz, pero con su mismo amor, porque mi amor está limitado. Entonces mi enfoque es agradarle a Jesús amando a mi esposa, agradarle a Jesús amando al esposo, agradando a Jesús amando a los hijos. Y en todo momento es Jesús, porque yo le quiero dar gusto a Él. Entonces yo amo a mi esposa, yo me salgo de sí mismo y me proyecto hacia la persona que amo y hago lo que sea necesario para ayudarles a que la vida sea más llevadera, para que sean felices también, ¿verdad? Los matrimonios serían otros, ¿no? Si se vivieran así. Que se amaran con el amor de Dios, o sea, no con ese amor que tiende a ser egoísta, nada más, se enfoca en sí mismo. El amor humano. Entonces nomás es mi gusto, yo, ¿verdad? Como dice la canción, ¿no? Mi gusto es. ¿Y quién me lo quitará? ¿Verdad? Y no se quita. Solamente, ¿verdad? Bueno, ya le dejamos así con esa canción. No se quita, porque cuando amamos con amor humano, el amor como que tiende a acabarse. Y entonces se acaba ese amor, esa satisfacción con mi pareja, y voy a buscar ese amor y esa satisfacción en alguien más. Sí, y ya si enfocamos el amor en Dios, el gusto por su ¿sí? mujer también, si ¿no? nos enfocamos en Dios, el amor es eterno y el amor perdura, ¿no? Creo que es hasta por nuestra propia conveniencia deberíamos de enfocar nuestro amor en Dios. Bueno, y como decíamos que incluso hasta por las cosas santas, ¿verdad? Dábamos ese ejemplo de alguien que va mucho a la iglesia, que reza mucho y todo, y está bien que lo hace. Es bueno, pero también por otro lado no descuidando también la misión que tiene, que el Señor le ha encomendado, que es su familia también. Sí. Porque lo que está aprendiendo, digamos, de su fe, la tiene que vivir principalmente en su casa. Si no, va a resultar lo que dice ese dicho, ¿no? Candil de la calle y oscuridad de tu casa. Pues sí, entonces no, tampoco. Pero bueno, vamos a seguir leyendo a ver qué más nos sigue diciendo el Señor. Y la razón si el alma está toda llena de mí, entonces está llena también de mis gustos. El gusto mío es el suyo. Los demás gustos no encuentran lugar donde ponerse. Por eso, por cuán bellos pueden ser, para el alma no tienen ningún atractivo. Más bien para ella están como muertos. En cambio el alma, que no es toda mía, está vacía, y a medida que las cosas la circundan, así también en ella tantos gustos, si son cosas que le agradan.
Si son cosas que no le agradan, siente disgusto. Así que está en continua alternancia de gustos y de disgustos. Y como el gusto que no ha salido de mí no es duradero, muchas veces los gustos se convierten en disgustos, porque ya después uno se fastidia. Hasta un niño, lo veo uno, ahorita al niño le dan un juguete y está feliz, contentísimo. Después de buen rato ya ese juguete ya le perdió el gusto. y ya anda buscando algo más que agarrar. Y lo deja, ya lo arrumba por ahí, ¿verdad? Sí. O sea, eso lo veo hasta en los niños. ¿Cómo es? Ahorita yo acabo de comprar mi carro último modelo, ¿verdad? Y ahorita me da mucho gusto. Al rato ya no lo quiero, quiero otro. Y así. También pasa con la mujer, ¿no? Ahorita no la quiero, ya quiero otra. Así que hasta también con ya no quiero este hombre, quiero otro. El marido, o sea, los zapatos, todo lo del mundo. Todo. O sea, que al fin no es duradero. Estamos en él. Por eso dice el Señor. Y como el gusto que no ha salido de mí no es duradero, muchas veces los gustos se convierten en disgustos y por eso se notan tantas variaciones de carácter, ahora demasiado triste, ahora demasiado alegre, ahora todo iracundo, en otra ocasión todo afable. Es el vacío que tiene de mí en el alma lo que le da tantas variaciones de carácter, o sea, pues no me tienen a mí. Por eso el alma no está llena. Por eso no están contentos con lo que tienen ahorita, al rato quieren algo más y así. O sea, por eso San Agustín nos dice, Señor, nos hiciste para ti y nuestra alma no descansará hasta que descanse en ti. Y bien, ¿ahora sientes tú algún gusto de lo que existe acá abajo?, le pregunta a Luisa. ¿Por qué temes que haya algún mal en ti por el cual yo, desagradado, me oculte? Donde estoy yo, males no puede haber. Y luego Luisa dice, amor mío, yo no siento tomar gusto de ninguna cosa, por cuán buena fuera, y además tú lo sabes mejor que yo. ¿Cómo puedo sentir gusto por otras cosas si la pena de tu privación me absorbe, me amarga hasta la médula de los huesos, me hace olvidar todo y solo me está presente y fijo en el corazón el clavo de que estoy privada de ti? Bueno, pensemos que incluso una pareja que se ama mucho, como cuando uno digamos, que estando en su país, en su rancho, nosotros como mexicanos, ¿no? Que el hombre se tenía que venir al norte. El lloradero, ¿verdad? Ese alejamiento, una privación de la presencia. Y no se estaba muriendo, pero no lo veía, ¿verdad? No lo veía. Y estar privada, entonces esa esposa de ese marido que tanto ama por tantos meses, era una tortura tremenda. Ya cuando vas a venir, te quiero ver, te quiero abrazar, quiero que estés conmigo. Y incluso pasa recién enamorados, caray, se dejaron de ver un día, ya están todos ansiosos de que quieren ver otra vez. Así es. ¿No puede pasar eso entre Cristo y el alma? Sí puede. ¿Verdad? Incluso de una manera más intensa. ¿Por qué? Porque cuando uno ya prueba a Cristo y prueba su amor, ¿cuál es? Y entonces después ya no se halla uno estar sin él tampoco. Y aquí Luisa, pues es por eso, o sea, ¿qué me importa todo lo demás, Señor? Es más, ni siquiera tus cosas, me importas tú, y en ti todo lo demás, todo lo que tú me quieras dar, pero tú eres tú, la razón del por qué yo sufro. Entonces, ¿por qué voy a tener otro gusto si mi tortura es no poderte tener, no poderte ver, no poderte escuchar y así? Pues bien, y Jesús entonces responde, y esto te dice que eres mía y que estás llena de mí, porque el gusto tiene este poder. Si el gusto mío transforma a la criatura en mí, si es gusto mío, transforma a la criatura en mí, si es gusto natural, la envuelve en las cosas humanas, si es gusto de pasiones, la arroja en la corriente del mal.
El gusto parece que sea cosa de nada, y sin embargo no es así. Es el acto primero o del bien o del mal. Mira cómo es así. Adán, ¿por qué pecó? Porque separó su mirada del atractivo divino. Ya mencionábamos eso. Porque separó su mirada del atractivo divino. Y en cuanto Eva le presentó el fruto para hacerlo comer, miró el fruto y la vista sintió placer al mirarlo. El oído sintió deleite al oír las palabras de Eva, de que si comía el fruto se volvería semejante a Dios. La garganta sintió gusto al comerlo, así que el gusto fue el primer acto de su ruina, como puede ser también nuestra ruina, cuando esos gustos se tienen por pasiones, se tienen por lo que es lo malo, por lo que es el pecado. Si en cambio hubiese sentido desagrado al mirarlo, aburrimiento, fastidio al oír las palabras de Eva, disgusto al comerlo, Adán no habría pecado, más bien habría hecho el primer acto heroico en su vida, resistiendo y corrigiendo a Eva por haber hecho eso, y él habría permanecido con la corona imperecedora de la fidelidad hacia aquel a quien tanto debía y que tenía todos los derechos de su sujeción. Oh, cómo se necesita estar atento sobre los diversos gustos que surgen en el alma. Si son gustos puramente divinos, darles vida. Si son gustos humanos o de pasiones, darles la muerte. De otra manera, hay peligro de precipitarse en la corriente del mal. Hay que estar bien atentos, ¿no? Pues sí, o sea, mientras el alma tenga gustos, pasiones contrarios a los gustos de Dios, no se puede decir que es toda de Dios, porque quien tiene los gustos divinos solo tiene gusto por Cristo. Padre, y los gustos de Dios podríamos ponerlo también como que la enfermedad, ¿no? No encontrar disgusto en la enfermedad, llega la enfermedad y abrazarla como algo que Dios quiere para mí, que Dios permite en mi vida por alguna razón, y así como no encuentro gusto o placer en las cosas del mundo, así igual no entristecerme porque llegó la enfermedad a mi vida, ¿no? Y verlo en todo momento como un mal, porque es muy común que cuando llega, digamos, el sufrimiento a nuestras vidas, viene y toca a la puerta de nuestras vidas, la enfermedad, el sufrimiento en general. Entonces uno inmediatamente tiende a rechazarlo, e incluso en algún momento, quizás porque es mucho en ciertos casos, ¿verdad? Entonces uno se llega a preguntar, y cuánta gente llega a decir algo así: ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿O por qué yo, verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Incluso cuando uno dice, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Inmediatamente es como un reclamo a Dios, ¿verdad? Sí. Es como un reclamo a Dios: ¿por qué me permites todo esto si realmente me amas? Entonces uno no alcanza a comprender el bien que puede hacer el sufrimiento abrazado y ofrecido por amor a Dios y a los demás. Entonces, porque si tuviésemos, creo, más conocimiento, en parte, de lo grande que hay en el sufrimiento abrazado y sufrido por amor al Señor y a los demás, yo creo que pues con más ganas desearíamos sufrir más, ¿verdad? O lo aceptaríamos, por lo menos nos resignaríamos a eso, porque en sí sufrir, ¿quién nos va a quitar el sufrimiento? Es parte de la vida. Si ahorita a lo mejor, le pedí al Señor un milagro y ya el Señor me sanó, pero al rato voy a volver a sufrir, porque la vida es así. Mientras que estemos vivos, ¿verdad? Entonces ¿qué va a suceder? Pues bueno, ahora que se volvió a presentar el sufrimiento,
pues ofrecerlo. Y más si ahora se trata de hacer todo en la voluntad de Dios, es, Señor, en tu voluntad me abandono, me sumerjo en ella, Señor, para que este sufrimiento tenga el sello de tu voluntad, seas tú quien venga a sufrir en mí. Yo en ti venga a ser otra humanidad para ti, donde tú también sufras en mí. Y todo esto, Señor, pues te lo ofrezco por la conversión, por mi purificación, por la conversión de mi familia y de las almas que tú quieras salvar, Señor. Y así, entonces se transforma el mismo sufrimiento. Es gusto de Jesús que suframos. Bueno, no es gusto de Dios que suframos solo por sufrir. Y ya, es gusto del Señor que lo amemos incluso en el sufrir. Y que también nosotros sepamos unir nuestra cruz del sufrimiento a su cruz. Y entonces el gusto de Jesús sería que abracemos el dolor, el sufrimiento, por amor a Él y por amor a los demás. Y entonces se convierte en un sufrimiento que es redentor. Así es. Bueno, pues vamos a conformarnos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Si nos toca reír, pues reímos. Si nos toca sufrir, pues sufrimos. Ay, pues muy buena la verdad gustos, que nos presentó hoy, los gustos, porque de verdad que estamos rodeados de gustos y fíjese, padre, que el mundo, los amigos, los parientes no ayudan porque nos presentan cada cosa. Ahí está el vendedor, ¿no? Y bueno, mira, aquí estamos hablando de un lenguaje de cielo. Esto no lo va a entender quien vive en el mundo. Así es. Y quien está lleno de mundo, que no conoce a Dios, y por no conocerlo, entonces más bien va a sentir disgusto no solo por las cosas de Dios, ahora sí, mucho más disgusto por el sufrimiento, ¿verdad? Ahí entraría lo que viene a ser la fe infantil y la fe adulta, ¿verdad, padre? Porque si tenemos una fe infantil, pues vamos a encontrar disgusto en todo lo que, incluso en las cosas de Dios, no vamos a querer ni ir a misa, porque nos vamos a aburrir, ¿no? Pero si tenemos una fe adulta más madura, ya con más conocimiento de lo que sucede en la Santa Misa o de lo que se puede hacer a través de rezar un Santo Rosario, lo vamos a hacer con más gusto, lo vamos a buscar más. Necesitamos madurar en la fe, y ayudar a otros también a que maduren en la fe, ¿no? Así es. Pues en general yo creo que la gran mayoría de personas no hay que irnos con todo el mundo, si por lo menos digamos todos los católicos, se tiene una fe de niños que quedó en lo que conocieron del catecismo. En la preparación de la primera comunión. Y eso que muchas cosas también se les olvidaron. Sí. Hubo cosas que se quedaron ahí, quizás porque la misma cultura era lo que enseñaba también, pero también la cultura ha ido cambiando porque también se ha ido descristianizando. Sí. Entonces por eso hay un desconocimiento tremendo acerca de Dios, quién es Dios, y por eso, por falta de conocimiento, pues entonces hay resistencia a buscar los gustos de Dios, y mejor como pareciese que uno piensa que solamente la única vida que hay es esta, y como que se enfoca uno más en gozar esta vida, ¿no? En los gustos de esta vida. Los gustos de la vida. Entonces es muy común escuchar, ¿no? Por ejemplo, de que tienes dinero, pues gástatelo, hombre, disfruta de la vida. Cuando alguien que tiene caridad y por amor a Jesús dice, tengo tanto, pues tanto me sirve que para mi familia tengo lo necesario, pero también tengo más para poder ayudar en caridad a mis hermanos. Sí. Porque mis hermanos también son Cristo disfrazado de prójimo. Entonces ya no solamente es mi yo, ¿verdad? O nomás mi familia, sino que me proyecto, incluso hasta no solo me salgo de mí mismo me salgo de mi familia, sino me proyecto más allá todavía para poder buscar
que otros se puedan beneficiar. Y es que en realidad nada más somos administradores, ¿no, Padre? Jesús quiere hacer muchas cosas a través de nosotros. Y si tenemos dinero extra, no es para que nos vayamos de vacaciones a Hawái. Es más bien para que Jesús a lo mejor quiere ayudar a una familia allá lejos, quizás en México. Y si nos llega la noticia de que esa familia tiene una necesidad, y es porque el Señor quiere que quizás nosotros seamos el medio, quiere utilizarnos como instrumento para llegar a esa familia. Un gusto, ¿no?, de Dios es que seamos generosos. Generosos. Porque cuando en la generosidad del corazón de la persona se da. ¿Y qué es el amor? Es darse. Es darse. Entonces, y además que cuando uno ya le da ese toque cristiano, o sea, me doy primero porque es gusto de Dios, porque le va a hacer feliz al Señor haciendo yo su voluntad, y a la vez es para un bien de mi hermano, de mi hermano a quien yo también amo, porque son otros Cristos en un sentido, o Cristo disfrazado de prójimo. Si yo creo miráramos así de esa manera, ¿verdad? Si pudiéramos ver con ojos espirituales, ¿no? Exacto. Y entonces ya busco darle ese gusto al Señor. Darle ese gusto al Señor. Es gusto del Señor, por lo tanto es mío también. Y además que el gusto del Señor también es que no atesore, como dice en su palabra, no atesore en la tierra donde la polilla y el gusano carcome, más bien voy a atesorar en el cielo. Y así. Eso no quiere decir que a lo mejor una familia no tenga un guardadito por alguna emergencia, si quieren así, ¿verdad? Bueno, pues, pero la cosa es de que no encerrarse en sí mismos, porque el problema de Zaqueo en un principio que era que se encerraba en sí mismo, pero una vez que se encuentra con Cristo hay una transformación total que el gusto de Jesús empezó a ser su gusto de él. Y empezó a ser generoso, porque en ese momento el Señor, daré la mitad de lo que tengo a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré hasta 4 veces. O sea, ya desde entonces, en ese momento, ya se está, él, se está transformando de tal manera que lo que él quiere en ese momento es solo darle gusto a Jesús. Solo darle gusto a Jesús. Y entonces su gusto de él ahora se convierte en el de Jesús, su alegría de él se convierte ahora en la alegría de Jesús. Lo entiende de esa manera, y por eso Jesús, al ver esa transformación, ¿qué dice? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. O sea, hijo de Abraham, ¿en qué sentido? Por la fe, porque quien tiene fe en ese sentido es hijo de Abraham, ¿verdad? También. Y es por la fe también que él aceptó a Jesús, y es por la fe que Jesús vino a transformarlo a su vida, vino hasta su propia casa, y así. Pues mire, Padre, un programa de verdad muy, muy educativo, donde aprendimos mucho. Si no sabíamos de los gustos, que los gustos del mundo nos pueden ayudarnos a perder el alma, ahora hemos aprendido muchísimo sobre eso. Y pues yo creo que de aquí en adelante vamos a tratar de agradar más a Dios a través de buscar su contento, su gusto. Bueno, yo creo que algo que nos ayudaría mucho para el discernimiento de saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Jesús quisiera que yo hiciera, o que yo dijera, o como yo viviera, qué es lo que el Señor quiere, cuál es su gusto de Él sobre mí, que yo haga. Entonces, pudiéramos decir que cuando una persona va a hacer algo, siempre medite, o sea, discierna de esta manera: ¿lo haría Jesús? ¿Lo diría Jesús? ¿O lo haría la Virgen Santísima, María? ¿Lo diría ella esto que quiero hacer o que quiero decir? Sí, porque si nos ponemos a decir, bueno, pues no es tan malo, ¿verdad? A lo mejor es algo como, bueno, pues cada quien tiene derecho a darse gusto en ciertas cosas. Pero bueno, entonces uno piensa, ¿lo haría Jesús? ¿Lo haría María Santísima? ¿Diría esto Jesús? ¿Lo diría la Virgen Santísima? Y así. Entonces eso le da mucho discernimiento a las personas para que pueda uno
saber dirigir mejor su vida y buscar en todo darle gusto a Jesús, y que principalmente que Jesús sea su principal gusto y agradarle, eso sería, enfocarlo a Él, amarlo, como le decía Sor Natalia. Sí, ¿verdad? Ajá. En una de las sesiones de las últimas de los talleres de oración y vida terminamos con esa pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y de verdad que si viviéramos nuestra vida haciéndonos esa pregunta en cada una de las circunstancias que nos suceden, viviríamos en mucha más paz. Ahorita en este tiempo en que estamos buscando siempre la paz interior y todo eso, simplemente es tratar de hacer lo que Jesús haría. Y como usted dice, Padre, eso nos daría mucho discernimiento a la hora de ver, porque yo creo que a usted le ha de llegar mucha gente que le pregunta: ¿qué quiere Jesús de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Yo creo que ha de haber mucha gente que se hace esa pregunta, y yo creo que podríamos nosotros mismos irlo trabajando si varias veces al día nos hacemos la pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Se vestiría así nuestra Madre Santísima? ¿Saldría así María al mercado? ¿Iría así vestida a misa? ¿Diría estas palabras nuestra Madre Santísima? Entonces cambiaríamos muchísimo nuestra forma de arreglarnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de educar a nuestros hijos, hombres y mujeres, nuestra forma de tratar al esposo o a la esposa. Cambiaríamos muchísimo si pensáramos nada más por un momento si María o Jesús harían eso. Entonces, pues muy buenísimos consejos, Padre, muchísimas gracias. Pues lamentablemente el programa se nos fue. Gracias a Dios que pudo compartir toda la verdad, pero pues aquí vamos a estar la próxima semana, primeramente Dios, con otro programa de Como en el cielo, así en la tierra. Y Padre, pues si cerramos el programa con la bendición. Claro que sí. Pues bien, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Muchas gracias.